El socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes En ecuatorianos. el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... Dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. En 1998, 3 jóvenes fueron acusados de asesinato y violentamente torturados por agentes de la Policía Nacional. Encarcelados y posteriormente puestos en libertad ante la ausencia de pruebas en su contra. Fueron víctimas de una práctica que ha estado presente en las filas policiales desde hace décadas y que pareciera no erradicarse. La historia de estas personas es el caso número 90 del informe de la Comisión de la Verdad creado durante el gobierno anterior para investigar las vulneraciones de derechos humanos en Ecuador. Pero fue uno de los pocos que se judicializó, aunque con resultados cuestionables. Tomás Chufardi nos cuenta más de esta historia, que es una más de tortura y olvido. Eran las 8:30 de la mañana de un 24 de agosto, pero 11 años atrás. Un comerciante llamado Flavio Melo Pantoja, quien vivía en el Comité del Pueblo, en el norte de Quito, fue asaltado y asesinado fuera de un banco. Los delincuentes se llevaron un botín de millones de sucres. Ese mismo día, pero 11 años atrás, Edwin Pungil se preparaba para ir a trabajar. No sabía él de este asesinato ni conocía al empresario fallecido. Tampoco se enteró de esto José Luis Lema, que para ese entonces tenía 18 años, era sacristán de la iglesia del comité y se preparaba para ir a la conscripción. Eran las 8:30 de la noche de un 18 de septiembre, pero 11 años atrás. Esa noche, Edwin y José Luis no solo se enterarían quién fue el empresario asesinado, sino que terminarían aceptando que ellos lo mataron tras soportar la más cruel, salvaje y despiadada tortura. Terminaron aceptando un acto que jamás cometieron porque simplemente no soportaron más y prefirieron vivir presos que morir en manos de unos monstruos que llevaban el uniforme policial. ¿Ustedes conocen o conocían a Flavio Melo Pantoja? Bueno, yo no lo conocía, ¿no? Yo al señor oí su nombre cuando los policías a mí me detuvieron. Mintiéndome, ¿no? Que es que había una pelea habido por mi barrio y me decían que querían solo averiguar porque yo he visto y yo nunca vi nada, ¿no? Así con esa mentira me llevaron. Y me llevaron a hacer conocer pues la OID. Ahí conocí donde me torturaron. Cuando desde que salí de la puerta para afuera comenzó, ¿cómo le digo? La gran destrucción de mi vida, se diría. Porque de ahí para allá conocí lo peor en el ser humano, que es el golpear, el torturar, el involucrar a una persona inocente. Sí, no te preocupes, eso está bien claro. Era un reportaje y la gente solo vio el titular, solo vio un titular. La escalofriante historia de Edwin y José Luis aparece en el informe de la Comisión de la Verdad, como el caso 90 o el caso José Lema y otros. Allí se relata cómo estos hombres fueron inculpados por un tercer personaje llamado Washington Bolaños, de 19 años y con discapacidad mental. El informe dice que Washington fue retenido. Y luego de someterle a tortura física y psicológica, golpes, patadas, fundas de gas en la cabeza, hambre y sed, contestó a una pregunta clave para los policías torturadores. Entre tus amigos, ¿quién se viste mejor? El muchachito les respondió 2 nombres, el de un amigo que tiene una moto y el de otro que, según él, dispone de algún dinero. Los 2 nombres correspondían a José Luis y a Edwin, y eso bastó para acabar con la vida de estos 2 hombres. Cada uno fue trasladado por separado al edificio de la Policía Judicial, donde funcionaba la Oficina de Investigación del Delito, OID. Yo soy inocente, se están equivocando. Me decían, no, si aquí hay alguien que a ti te conoce, que aquí dice que vos eres, me dice. Pero le digo, tráiganle, de estar equivocado. Le digo, tráiganle, porque yo no he hecho nada.
ya, dice, y me comenzaron a patearme. Yo gritaba, decía que no, que están equivocados, que yo no soy la persona que están buscando, tal vez vieron mal o alguien me confundió, pero que por favor me dejen de pegar. Nunca dejaron de pegarme. Los agentes reúnen a ambos en una misma habitación y los enfrentan afirmando que cada uno acusaba al otro de haber participado en el delito. Yo no he hecho nada, ¿de qué me acusas? Y él me dice, es que ellos dicen que tú dices que yo he hecho, que yo he matado. Yo no he dicho nada, ellos me dicen que tú has dicho. Entonces, ahí es lo que nosotros nos damos cuenta que nos están confundiendo. Pero los policías ya sabían lo que querían y poco importaba lo que José Luis y Edwin pudieran decir en su defensa. Para ellos la suerte ya estaba echada y así comenzó una noche eterna, brutal y despiadada, donde perdieron toda su dignidad en medio del dolor y el terror. Los testimonios relatados a la Comisión de la Verdad hablan de golpes, violencia psicológica, ahogamiento con fundas y gas pimienta, tortura con cigarrillos prendidos y aplicación de electricidad. Los testimonios relatados a Visión 360 coinciden, pero son supremamente más estremecedores al ser narrados por las víctimas de estas agresiones. Como yo le digo, o sea, como me pusieron cinta de embalaje, de allá ya vi solo, recibí golpes, no sabían de qué horas. Me daban su golpe en las orejas, su puñete, me torcían los brazos. Me subieron como 2 veces por unas gradas en las cuales me ponían el pie y me hacían caer. Todo el tiempo esposado. Comenzaron a ponernos funda de gas, sacaron unas fundas de gas y nos pusieron gas de pimienta, de esos botes de gas que tiran, creo, en las bullas, algo así. Y nos comenzaron a enredar la cabeza. Con la funda nos enredaron y nos pusieron boca abajo. Al muchacho le hacían ver lo que me hacían a mí primero y después continuaban con él. Y así fue, unas 3, 4 veces. Yo lo único que decía que no nos mate, que no hemos hecho nunca nada, que están equivocados. Y ¿Sentiste ellos no. terror ahí? Fue lo peor de mi vida porque yo pensé que se acabó ya mi vida. Lo más triste, o sea, de esta situación que pasamos, o yo me acuerdo, fue que dentro de la investigación había un señor blanco que tenía un anillo en la mano, el cual se me acercaba y me quemaba con tabaco, me acuerdo, a la cara. Y lo triste es que este señor tenía un niño de unos 8 o 9 años. Y a él le enseñaba que nos pateen en el suelo. A mí, al muchacho, nos enseñaba que el niño venga, decía, estos son asesinos, así se les trata a esta gente. Y le enseñaban a que nos patee. El momento de que me pegaban, el momento de que me pusieron funda de gas unas 3 o 4 veces, estos agentes igual se reían. Pero la pesadilla recién empezaba. Los policías les obligaron a mostrar dónde escondieron las armas y el dinero y los llevaron a un parque cerca de sus casas para buscar algo que ellos no sabían dónde estaba. Y se habían metido a mi casa, mi nena durmiendo, habían botado los colchones, todo, y habían desordenado completamente todo, aduciendo a ellos que iban a encontrar un arma que nunca hubo, arma que nunca fue ficción de ellos, fue algo que ellos inventaron. Al no encontrar nada que los incrimine, les dijeron que los iban a matar. Nos subieron nuevamente a la camioneta. De ahí nos llevaron a un lugar más o menos por el Inca, por ahí fue a un terreno que nos hicieron bajar y de ahí nos hicieron arrodillar. Yo estaba así, ¿no? Entonces yo estaba así, me esposaron y a lo que yo me bajé me pusieron así. Entonces me pusieron una pistola aquí en la cabeza y me dijeron, hijo de puta, vos así le mataste a ese señor. Y ¡pah! Entonces dispararon, yo pensé que ya dispararon y yo me caí. Pero yo me levanté llorando porque yo pensé que ya se acabó todo. Y nos hicieron arrodillar y entonces cuando yo sentí que me pusieron el arma en la cabeza y yo dejé ahí fue todo, pero había sido solo, fue una detonación que hasta ahora lo siento, pero hasta ahí fue todo. Dispararon y no tenía bala. Sí, fue eso. Luego los llevaron a las lavanderías de la OID. Ahí nos desnudaron. Le desnudaron a Edwin. Le esposaron, ya le hicieron poner en tripo. Ahí ese agente urgilés le comenzó a dar con un palo, le botaron agua. Este señor tuvo la osadía de con el palo que me estaba pegando, quiso penetrarme en el recto. Entonces, viendo esa actitud es que el lema grita, yo me acuerdo clarito. Y dice, ya no le hagan así, vea cómo le quieren hacer. Dijo, yo sentí, me esquivé, pues. Y cuando él dice, ya voy a hacerme culpable, pero ya no le hagan eso, ya no le sigan haciendo eso. Ante los actos de violencia sexual, ambos deciden aceptar que cometieron el crimen para terminar con la tortura. Para ellos, la cárcel equivalía a seguir viviendo. Ir a la cárcel fue
es como uno sentirse ya libre de los monstruos que te estaban persiguiendo y haciéndote daño. Como que ahí me sentí más seguro porque con esos monstruos fue algo terrible, ¿no? Que un ser humano pueda ser capaz de hacerte tanto daño. Edwin y José Luis fueron apresados. La única prueba en su contra fue el testimonio obtenido bajo tortura y la firma de Washington Bolaños inculpándolos, conseguida también bajo los mismos métodos. Ustedes entonces son obligados a aceptar que fueron asesinos. Sí, fuimos en ese momento, supuestamente, un policía de ellos nos decía, bueno, dice, cuando venga el fiscal ustedes van a hacerse ahí cargo, van a decir que sí, así bien de simple, ellos como que fuera lo normal de su vida, ¿entiende? La policía consiguió lo que buscaba. Tenía su caso cerrado y sus culpables. La noticia se replicó en la prensa y desde ese entonces los muchachos cargaron con el título de asesinos. Entonces la dueña de casa, viendo esa situación, a mi madre, a mis hermanos, les mandó sacando de aquí diciendo que no pueden tener gente asesina dentro del barrio, dentro de la casa de ella, y fue trágico. Los 3 jóvenes estuvieron encarcelados durante 11 meses y luego salieron en libertad gracias a un sobreseimiento provisional. Pero el daño psicológico fue demasiado profundo. Además, con un récord policial manchado a cuestas, no pudieron conseguir trabajo. Querer olvidarnos, pero no podemos, porque eso está ahí plasmado. Eso nadie nos va a devolver. Nadie lo va a lograr. Ni el mejor psicólogo, digo yo, lo va a lograr eso. Porque cuando te hacen un daño como el que nos pasó es para toda la vida. Ese daño nadie lo borra. Nadie lo va a borrar. Edwin y José Luis no pudieron reconstruir su vida, aunque una década después, una luz de esperanza se abrió para ellos. Su caso fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad. Esta comisión, creada por el gobierno de Rafael Correa en 2007, tuvo la misión de investigar los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1984 y 2008. El fin político era transparentar los abusos policiales realizados durante el gobierno de León Febres Cordero contra grupos subversivos, pero los miembros de la comisión decidieron investigar un periodo más amplio, incluyendo al propio gobierno de Correa y al mismo tiempo fijarse en todo tipo de víctimas, no solo las que habían sido perseguidas por su ideología política. Fue así que Edwin, Washington y José Luis se convirtieron en el caso 90 de este informe y con esta investigación se abría la posibilidad de que pudieran recibir una indemnización, una disculpa y una reparación psicológica de sus daños. En la segunda parte de este reportaje veremos cómo el Estado sigue en deuda con ellos. Bueno, realmente, con casi todas las víctimas del abuso policial en el país. ¿Qué ha hecho el Estado ecuatoriano para reparar los abusos contra los derechos humanos? Se lo contamos al volver. Esto es Ecuavisa y su Visión 360, haciendo periodismo comprometido con la verdad. Los abusos en contra de José Luis Lema y Edwin Pungil quedaron en la impunidad hasta que la Comisión de la Verdad incluyó su caso en el informe final, publicado en 2010, es decir, 12 años después. El caso 90 era uno de los 136 casos que fueron entregados a la Fiscalía para su investigación y judicialización. Además de eso, la comisión emitió más de 150 recomendaciones al Estado, entre ellas que se cree una ley de víctimas y que se establezca un programa de reparación integral. El presidente pidió disculpas públicas en un acto grande, ¿no? Hecho a nivel, bueno, aquí en Quito, pero con delegados y gente de las provincias y demás, ¿ya? Y presentó a la CID en octubre de 2010, comprometiéndose con todos los países de América a cumplir con todas las recomendaciones que había puesto el informe de la Comisión de la Verdad, que son 155 recomendaciones. Clara Merino es la presidenta del Comité de Víctimas del informe de la Comisión de la Verdad. Su hermano fue miembro de Alfaro Vive Carajo y fue asesinado por fuerzas del orden.
Ella veía en este compromiso el inicio de una era donde se reconociera y se repararan a las víctimas de estos abusos. Y que no se permitiera la repetición, que hubiera un proceso de no repetición, donde el conocimiento de los casos, el acercamiento a los delitos que se habían cometido, como decimos, en nuestras narices, y con la verdad, ¿no?, y la justicia, hubiera la posibilidad de que nunca más se cometieran en el Ecuador ese tipo de delitos, ese tipo de actos. Pero lo que se veía como un tiempo nuevo para los derechos humanos en el país terminó siendo una especie de engaño. Más allá de la publicación del informe y de sacar réditos políticos en contra de adversarios, el gobierno de Rafael Correa no cumplió ninguno de los compromisos con las víctimas. Se judicializó 1 o 2 casos y más bien todos los casos de la Comisión de la Verdad pasaron a un limbo en que están ahí y no pasa nada. Esto nos dio la sensación de que la Comisión de la Verdad solo fue un acto político de Correa para, de alguna manera, tratar de sepultar a la derecha, pero que Correa nunca tuvo la voluntad política de judicializar los casos y de llevar a sancionarlos. En esto coincide Juan Pablo Albán, abogado experto en derechos humanos y representante de algunos casos incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad, entre ellos el caso 90. Se emiten 156 recomendaciones en el informe final de la comisión, de las cuales no están cumplidas ninguna, ni siquiera una. Entre esas 156 recomendaciones, que se establezca un programa administrativo de reparaciones en la medida de lo posible a través de una ley. Se dicta la ley. La ley se dicta con un retraso de 3 años. La ley de víctimas expedida en 2013 exige, entre otras cosas, la restitución de los derechos, el conocimiento de la verdad de los hechos, la indemnización de daños materiales e inmateriales, la rehabilitación y la garantía de no repetición del derecho violado. Luego de 6 años, esta ley no se cumple. Solo 8 casos han sido judicializados de 136 en total. 118 en el informe, más otros 18 que la comisión le entregó a Fiscalía. Solo 8 se han judicializado. Pero ninguna de las víctimas ha sido reparada integralmente. El primer caso en ser judicializado y en obtener una sentencia fue el caso Lema y otros, es decir, el de Edwin y José Luis. De todos los policías involucrados, se llevó a juicio apenas a 3. 2 de ellos fueron ratificados en su inocencia y solo uno obtuvo una pena de 3 años de reclusión menor. De los 3 años, el policía llamado Pedro Urgilés solo cumplió 1 y luego fue liberado por buena conducta. Es decir, estuvo preso apenas 30 días más que sus víctimas que no cometieron delito alguno. Y del resto de policías que estuvieron presentes en la tortura, pues de ellos no se sabe. Los otros señores nunca fueron capturados, nunca fueron detenidos, ellos viven felices, a pesar que nos destruyeron. Tampoco han recibido indemnización alguna. $5,000 fueron por haber estado 1 año detenidos. Esa fue la suma que puso el juez por el año de detención, no más por las arbitrariedades de tortura ni nada de eso. Y esa indemnización no la tenía que pagar el Estado, sino el torturador, cosa que obviamente no sucedió. Que otorgó una indemnización de $5,000 que tenían que pagarnos estos supuestos, los torturadores, estos señores, los torturadores, pero no se hizo nada. Mire, no se ha cobrado ni un centavo. Según Albán, el Estado ha firmado algunos acuerdos de pago donde se usa una especie de tarifario, según el tipo de maltrato, lo cual invisibiliza la dimensión del abuso. Porque lo que le obliga a la víctima es a escoger una de esas categorías y encasillarse ahí para recibir un monto que de hecho no han recibido nadie. Entonces, si yo fui víctima de tortura y la tortura se ejecutó a través de actos de violencia sexual, yo tengo que escoger en el tarifario, ¿quiero ser víctima de violencia sexual o quiero ser víctima de tortura? Soy víctima de ambas. No, escoja una de las dos y según eso le pagamos. Por el momento da lo mismo, porque esos acuerdos económicos no se han cumplido y las víctimas como Edwin y José Luis se las tienen que arreglar como sea para tratar de sobrevivir. Edwin vive en un cuarto cedido por sus suegros, un lugar pequeño pero bajo el cobijo del amor de la familia. Día a día trata de mantenerse con el arreglo de celulares y computadoras, pero no le alcanza. José Luis, en cambio, solo pudo encontrar trabajo en la construcción, donde no le pedían antecedentes.
Pasados 12 años de su arbitraria detención, fue a sacar el récord policial y lo volvieron a encarcelar. 12 años después es algo ridículo, ¿no? El sistema judicial del país dice que un ciudadano ecuatoriano no puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Y a mí me pasó. Me metieron otra vez 1 mes y medio por ir a sacar el récord policial. En la segunda detención, le amenazaron con 16 años de cárcel por homicidio. Pero era ilegal porque él ya había sido absuelto y la causa penal ya había prescrito. Lo soltaron al 1 mes y medio, pero en ese tiempo de detención, su padre sufrió un derrame cerebral. Al salir libre, encontró a su padre agonizando y murió a los 3 días. Me destruyeron casi 17 años, no podía conseguir trabajo y así luché. Así pagué impuestos, así hice todo lo que un ciudadano normal tiene que hacer. A pesar que yo con piedras en mi camino, lo logré. Lo logré. Logré limpiar mi récord policial y gracias a Dios pude conseguir un trabajo en el EMOF. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Históricamente, a Ecuador no se lo considera un estado represor. Usualmente ese título se ha impuesto a las dictaduras militares de los años 70 en el Cono Sur. Y en nuestra nación se lo atribuye al gobierno de Febres Cordero, debido a casos emblemáticos como el de los hermanos Restrepo o a los miembros del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. Pero el informe de la Comisión de la Verdad develó una realidad bastante más amplia y difícil de digerir. En el Ecuador se tortura, no solo a activistas políticos, sino a gente inocente. Hay un comportamiento sistemático en la policía que todavía no se logra erradicar. Cuando una persona es detenida se cree que simplemente hay que golpearla, incluso como sistema de investigación, para o castigarla o obtener información. Y eso, a la luz de los tratados internacionales, es tortura. La tortura sí es una práctica usual todavía hoy en Latinoamérica y también en el Ecuador. Y el problema es que normalizamos la violencia. No lo vemos como tortura cuando le pasa al que tiene antecedentes penales porque ha delinquido. Los casos están presentes y vigentes. Los abusos policiales cometidos en contra de alumnos del Colegio Mejía y Montúfar durante las protestas estudiantiles, o el caso de la cárcel de Turi, donde un grupo de uniformados golpeó, humilló y aplicó electricidad a personas privadas de la libertad sin que haya habido un motín o algún acto de indisciplina por parte de ellos. Hechos que hemos tenido últimamente nos dejan un mal sabor, nos dejan la inquietud, la incógnita de que si la tortura es parte de su proceso de formación o es un acto, digamos, simbólico o un acto paralelo a su proceso de formación. Recordemos lo que pasó en la cárcel de Turi. En la cárcel de Turi, quienes torturaron a los presos se presentaron como el nuevo Grupo Humo. Es decir, se presentaron de esa forma, gritando a los presos que ellos son los humos, y los empezaron a torturar. Hace pocos días tomó relevancia el caso de un policía que al ver que su familia estaba siendo asaltada, persiguió al delincuente, lo inmovilizó y luego le pateó en el piso. Una gran parte de la sociedad, incluyendo a la ministra María Paula Romo, apoyó a la gente aduciendo que era comprensible que reaccione así porque los involucrados eran sus seres queridos. Pero normalizamos tanto la violencia que sale la autoridad pública en rueda de prensa sobre otro tema a decir que no le vamos a reprochar, porque muchos seguramente reaccionaríamos y ella se incluye en el paquete, así. ¿Qué mensaje le está dando la máxima autoridad de la policía a sus subordinados? El mensaje de que está bien la violencia en la medida en que sea contra el paria, contra el desechable, contra el no ciudadano, contra el no persona. La impunidad en estos casos ha permitido que se vayan desarrollando, que se vayan reproduciendo los mismos procedimientos de la Policía Nacional. Es decir, si hubiésemos tenido sanciones de estos casos, es muy probable que el Ministerio del Interior, que la cúpula policial, tengan mayor interés en capacitar de mejor manera a los policías para evitar este tipo de violaciones, de graves violaciones a los derechos humanos. En el Informe Mundial de Human Rights Watch de 2018, donde se presenta el estado general de los derechos humanos en el mundo, se critica a Ecuador por la poca acción y lentitud en la investigación de casos de tortura.
Edwin, José Luis y el resto de involucrados en el caso tienen fe de que el Estado actúe frente a la injusticia cometida en su contra. Y no solo esperan una indemnización, sino el reconocimiento público que limpie su nombre y les quite la etiqueta de asesinos. Que por lo menos se comidan y el mismo Estado nos publique y nos digan, los señores nunca tuvieron nada que ver en esto. Eso va a ser el alivio más grande en nuestras vidas, para que sepa la gente que nosotros no tuvimos nada que ver. Yo creo que todavía ese caso, desde un punto de vista de hacer justicia para las víctimas, de repararles a las víctimas, de conocer la total verdad sobre lo ocurrido, no se ha terminado. Pero tampoco podemos esperar en este momento, político, judicial, etcétera, que las autoridades del Estado ecuatoriano vayan a avanzar en un esclarecimiento adicional o en la reparación de las víctimas. Los casos de abusos contra ciudadanos inocentes que quedan en la impunidad se ha convertido en un patrón. Visión 360 ha presentado varias denuncias similares y siempre resulta en una inacción del Estado predecible y desesperante. Dicen que se trata de falta de voluntad política. ¿Algún político tendrá voluntad para regresar a ver al ciudadano común? ¿Qué pasa en el cantón Urcuquí tras la construcción de la Universidad Yachay? Se lo contamos al volver. Esto es Visión 360, haciendo periodismo desde todos los ángulos posibles. Urcuquí es un cantón de la provincia de Imbabura, históricamente tierra de agricultores. Con un suelo fértil y generoso en donde se ha cultivado prácticamente de todo, el panorama cambió tras la edificación de la Universidad Yachay, que adquirió alrededor de 4.200 hectáreas, buena parte de ellas tierras productivas que hoy están abandonadas. Por falta de trabajo, escasez de riego y promesas incumplidas tras la construcción de Yachay, muchos de sus campesinos se han visto obligados a emigrar a otras ciudades. Con Andrés López conozcamos historias de quienes consideran a Yachay como un proyecto faraónico, con el agravante de haber deteriorado la vida de la población de Urcuquí. El amanecer es sinónimo de comienzo, pero no en Urcuquí. Aquí es como repetir la misma historia con el mismo final día tras día. De un tiempo acá, los urcuquireños dicen que no pasa nada, que no hay trabajo y que el cantón está de capa caída. No siempre fue así. En Urcuquí la tierra es fértil. Aunque está a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, su territorio tiene diversos pisos climáticos, desde el templado subtropical hasta el frío de los páramos. Esa característica hace de Urcuquí un granero de privilegio. Papas, maíz, ocas, mellocos, trigo, habas, cebadas, banano, frijol, caña de azúcar, yuca, papaya, naranjilla, entre otros. Hay también ganadería, sobre todo ganado vacuno, porcino, caballar y lanar. Sin embargo, un problema recurrente es la distribución de agua de riego, acaparada por las grandes haciendas en perjuicio de los pequeños agricultores. Hace 6 años el gobierno de Rafael Correa inauguraba el proyecto Yachay, la ciudad del conocimiento, que contemplaba el centro de estudios y la planificación de inversiones para el desarrollo tecnológico. Correa lo decía con estas palabras. Pero también estamos inaugurando una nueva época en la historia universitaria del país, en el camino hacia la sociedad del conocimiento, para superar la pobreza, el imperativo moral de nuestro tiempo, para alcanzar el buen vivir. Poco después de esas promesas, Yachay compró más de 4.000 hectáreas de tierra productiva. Los urcuquireños soñaron con buenas oportunidades de trabajo, creyeron que mejoraría la calidad de vida, pero a veces los sueños duran tanto como un suspiro. Juan Andrango, por ejemplo, siempre fue agricultor. Recuerda la época de bonanza de Urcuquí, y no solo sobre la fertilidad de la tierra, también ganadera. ¿Y era buena la producción? Claro, muy buena era la producción y sabía dar. De 25 vacas, 500 litros de leche.
Pero eso es cosa del pasado, dice. Señala que los problemas empezaron cuando Yachay compró las tierras que estaban en producción. Y ya cuando vino ya el proyecto del Yachay, ahí ya compraron los terrenos a los parceles chiquitos también. ¿Y qué pasó con su trabajo ahí? Y ahí me despidieron los dueños y ya no tenía trabajo. Cuenta que no fue el único caso, que la mayoría de sus compañeros enfrentaron el mismo problema y que lleva años sin tener empleo, porque las tierras cambiaron de dueño. Y desde que se hizo cargo el Estado, ¿qué pasó con esas tierras? Esas tierras, ahorita están botadas, no producen nada. ¿Y usted ahora qué se dedica? Yo ahorita no tengo trabajo, mi señor, yo no puedo, aquí no se halla fuente de trabajo, no hay para nadie aquí. El gerente de la empresa pública Yachay, Adrián Zambrano, tiene poco más de un mes en el cargo. Dice que no es tanto así, que falta información. Actualmente tenemos 2.700 hectáreas aptas para cultivo o cultivables, de las cuales tenemos 817 hectáreas con cultivos establecidos, con proyectos muy serios, ¿no? Ahora, ellos dicen que son 4.000, tú dices que son 2.000 y pico. O sea, son 4.000, pero tenemos hectáreas de conservación que no se puede intervenir hacer, no se las puede intervenir por ningún motivo. Son 1.417, me parece, si no me falla la memoria. Luis Imbaquingo tiene 73 años y su esposa María Ramírez 70. Todos los días caminan juntos a su chacra. Dicen que ya la tierra no produce como antes, que los inviernos de antaño eran buenos y que ahora los veranos son muy largos. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Como 50 y pico de años. Hijo, ¿cómo aguanta usted a ese señor tanto tiempo? ¿Ah? ¿Tantos años? ¿Sí se ha portado bien o no? Medio. Medio nomás, ya ves. Las sonrisas se perdieron cuando hablamos de la tierra, de la producción, de los cultivos. Es que no hay trabajo, me dice. Y el poco que aparece se lo llevan los técnicos de otras ciudades. Los ingenieros vino cada cual con sus grupos de trabajadores de La Tacunga, de Ambato, de donde sea que han sabido trabajar, vinieron con sus equipos y a la gente de aquí ya no ocuparon para nada. Así fue. Agrega que Yachay llevó a Urcuquí más de 300 técnicos. Le pregunto si mejoró la producción de la tierra. Negativo. Y en el gobierno dice que por la gente pobre, para esto, otro. ¿Y dónde está aquí? Aquí no hay la gente pobre, toditos son ricos. No siembran nadie. De su lado, el gerente de Yachay, EP, informa que hay inversiones extranjeras en plena producción. Neozelandesa, que está actualmente desarrollando un cultivo de espárrago muy serio, con una inversión de $3 millones solamente en riego tecnificado. La producción es 100% para exportación, con el mercado en Estados Unidos. Sin embargo, muchos agricultores se quejan porque aseguran que el negocio es con grandes empresas. Y con los pequeños agricultores, preguntan. Zambrano tiene otra visión. Hay asociaciones que están actualmente produciendo las tierras de Yachay, ¿no? Que son gente de la comunidad. Nosotros como Yachay le damos empleo a 400 personas de trabajo que son de la zona directamente de Urcuquí o de las comunidades que están asentadas en Yachay y sus alrededores. La empresa pública Yachay está en proceso de refundación del proyecto Ciudad del Conocimiento y tiene varios frentes que atender. Quizás el más importante, el económico. Las transferencias del Ministerio de Finanzas no llegan oportunamente. En términos generales, digo, para estabilizar la situación de la empresa pública, ¿cuánto se requiere? Lo están valorando aún, Andrés. No tengo una cifra exacta, tal vez te diga algo exagerado y no es lo acorde, voy a causar algún revuelo. El revuelo se produjo hace mucho. La falta de trabajo ha provocado que los jóvenes abandonen Urcuquí. ¿Para qué quedarse si no hay nada que hacer? Cuénteme de sus hijos o sus nietos. ¿Qué hacen? ¿Ellos ya no trabajan la tierra? Ellos ya no, ellos viven trabajando unos por Quito, otros por Cayambe, otros por Pipo. Porque por ahí hay trabajo, aquí no hay trabajo. Aquí no hay trabajo. Aquí no hay fuente de trabajo. Pero si hubiese la cosa sido mejor con Yachay. Ahí si hubiéramos estado todos aquí, pues, unidos. ¿Se hubieran quedado? Sí, unidos hubiéramos estado. Asistimos a una asamblea de vecinos preocupados por la situación. Algunos recordaron las promesas del expresidente Correa. Las calificaron de huecas e irónicas. Y felicitaciones también a Urcuquí,
por todos los adelantos que la presencia de Yachay significa para las comunidades aledañas, como ocurre siempre, gracias al concepto de obras integrales que maneja la Revolución Ciudadana. Hoy se preguntan dónde están esas obras integrales, dónde el beneficio para las comunidades. Se desahogaron y coincidieron en que la crisis de Urcuquí es grave. Que los jóvenes salen en busca de trabajo por aquí, van a la capital y andan desesperados tal vez, y teniendo buenos terrenos. Supuestamente cuando viene el proyecto de Yachay era una oportunidad para el cantón Urcuquí, que iba a tener igual mejorías para el cantón, para las familias que existen aquí, pero sucedió todo lo contrario. Urcuquí en la sierra es el cantón más despojado, más empobrecido. De los 18 canales de riego, solo uno es campesino, el resto son haciendas. Desesperado por la sequía, Bolívar Benavides cuenta que preguntó a los técnicos de Senagua sobre la distribución del agua de riego. Fueron evasivos, dice, pero obtuvo respuesta. Le digo, ¿y ahora ustedes qué van a hacer? Dice, los sistemas de riego se los va a llevar Yachay. Le digo, pero si ellos no van a tomar agua, ¿para qué necesitan? Nosotros necesitamos hacer producir los suelos para que el pueblo se alimente. Para resumir, les pedí responder en grupo. ¿La empresa pública Yachay es un fracaso o es un éxito? Para nosotros es un fracaso total. ¿Y eso es responsabilidad de Yachay EP? Pero claro, si es una empresa pública que vino a hacer producir esos terrenos. Porque uno de los argumentos que Yachay decía que había elegido estos territorios eran porque eran las mejores tierras y son las mejores tierras para producir. El problema de Urcuquí es fácil de entender. Se trata de un tema de escasez de agua, que ha convertido a extensas zonas antes muy productivas en frijol, tomate, caña de azúcar, en zonas absolutamente áridas y desérticas. La solución a este tema se encuentra aquí. Estamos en el puente sobre el río Mira, que puede abastecer 10.000 hectáreas y beneficiar a más de 3.000 agricultores. Hay un proyecto concreto sobre el tema que ha sido ya presentado a las autoridades. ¿Cuál es el problema? No hay decisión política. Lauro Salas es el promotor del proyecto. Aunque el río Mira está a 35 kilómetros de Urcuquí, cree que las condiciones son inmejorables. El proyecto consiste en hacer los respectivos reservorios. La situación geográfica nos da, tenemos una carretera de primer orden, tenemos también una orilla donde podemos hacer ya los reservorios, los tanques, y de aquí bombear aguas a la parte más alta del cantón Urcuquí. Entre el puente del río Mira y Urcuquí hay un desnivel de 1.400 metros. Sin embargo, Salas considera que aquello no es un obstáculo y menciona que el proyecto costaría $60 millones. Sería el desarrollo verdadero para Urcuquí, la oportunidad de un mejor estilo de vida, la oportunidad de llevar los productos al mercado, tanto provincial como nacional de Urcuquí. El proyecto de la Ciudad del Conocimiento tuvo originalmente 4 fases. El gerente de Yachay EP dice que la nueva administración terminará la primera. ¿Y las otras fases entonces? ¿Qué va a pasar ahí? Entiendo que hay un estudio y se consideran que ya no es necesario el desarrollo, ¿no? Hoy, Yachay navega en aguas turbulentas, lejos de la visión del expresidente Correa. Yachay es desde hoy una promesa más cumplida de la Revolución Ciudadana. Mucha suerte y hasta la victoria siempre. A decir verdad, una promesa a medias. No hubo suerte, menos victoria. Siga con nosotros porque aún tenemos más. Esto es Ecoavisa y su visión 360. Periodismo desde todos los ángulos posibles. En esta 6ª temporada, nuestro compromiso con ustedes no cambia. Visión 360 trabaja arduamente para llevarles cada domingo la verdad detrás de cada historia. Aquí un adelanto de los temas en los que estamos trabajando.
Esto no es un hobby, que esto no es voy y me paro en un escenario a bailar y a verme bonito, sino que hay todo un trabajo detrás, que es el que hay que valorar. Los bailarines necesitamos una alimentación diferente a la gente común. Necesitamos ropa adecuada, necesitamos zapatos y todo eso. No recibimos nada, recibimos el espacio donde podemos ensayar y eso. Es una asignación fiscal que la buscamos nosotros en partidas ociosas que estaban en el Ministerio de Finanzas, y entonces el Ministerio de Finanzas ha ido incrementando esa asignación fiscal. Creo que era 4 millones de sucres y ahora tenemos 1.552.665. Está mal administrado esos recursos. No estamos de acuerdo es que haya un manejo de lo económico en donde hay prácticamente una situación de esclavismo con respecto de los trabajadores. Si tú haces una encuesta a los exageradamente 65 bailarines que somos, ¿qué tan bien se sienten en el Ballet Nacional de Ecuador? Te aseguro que más del 85% te va a decir que no se siente bien. Ustedes van a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les van a dar un informe mensual de todos y cada uno de los gastos que nosotros incurrimos cada mes. En este punto en mi vida he entendido que el aplauso no es lo único que debería hacer valorar el trabajo del artista. Me refiero mucho a la parte económica, porque pues lastimosamente yo no voy a la tienda y compro un pan con aplausos. La primera empresa a venderse va a ser EQ2, el ingenio Astra. Ya se está valorando, ya se está preparando todo para la venta. Pero uno de los objetivos de nuestro gobierno socialista de izquierda es la democratización de la propiedad. Entonces vamos a democratizar la propiedad y prioridad tendrán los propios trabajadores del ingenio Astra. Están analizando los puntos presentados por los trabajadores y que no descartan acciones legales. No tuvimos esa facilidad, digamos, como los trabajadores que fue de Gama TV o de TC Televisión, que ellos pudieron obtenerlo, pero nosotros no. A nosotros, ¿por qué nos hacen todo lo que nos hacen? Antes el holding EQ2 era un componente de 11 empresas. Hoy todas se han liquidado. Todas se han liquidado y se formó una sola empresa que se llama Grupo Azucarero. No recuerdo el nombre. La Troncal. Coazúcar. O Coazúcar, correcto. Es decir, no sabemos si es que, por ejemplo, ese movimiento financiero fue con la anuencia del accionista minoritario, en este caso el Estado. Y lo que es peor, ¿por qué hasta el día de hoy no se transfiere esas acciones o no se cumple el ofrecimiento gubernamental de transferir esas acciones a los trabajadores y a la propia población de la Troncal? Prácticamente yo he tenido que estar sumergido en que me paguen porque mi liquidación, porque a duras penas solo reconocieron 8 años de los 16 prácticamente que yo trabajé con ellos. De la paralización, la fábrica no ha pagado. La mayoría está en demandas, hasta el día de hoy, desde que salieron. ¿Por qué? Porque no les pagan sus liquidaciones como debe de ser, ¿no? Porque hay muchos compañeros que tienen trabajando desde antes del año 2000, ¿ya? Pero solamente les liquidan a partir del 2008 en adelante. Gracias por acompañarnos cada domingo. Como todas las semanas, queremos seguir construyendo con ustedes el mejor periodismo posible. En Visión 360 seguiremos recorriendo, cuestionando y caminando hacia la verdad. Un abrazo. Seguimos adelante.